Bueno, entonces vamos a ver este sistema cardiovascular y nos preguntamos, lo primero que nos preguntamos es cuáles son las funciones del sistema cardiovascular. Entonces allá vamos y decimos, las funciones son enviar sangre no oxigenada al pulmón y oxigenada a los tejidos, por el circuito mayor a los tejidos, por el circuito menor a los pulmones, con una presión y una velocidad adecuadas, que eso va a tener que regularse, otra vez la palabra regulación, ¿no? Que la vamos a estar viendo permanentemente. Distribuir oxígeno, nutrientes, factores humorales y hormonas a los tejidos. Ustedes vieron las hormonas, que las hormonas se liberaban en alguna glándula y iban a actuar en algún otro lado, con lo cual es a través de la sangre que se hace. Factores humorales que pasa lo mismo, los nutrientes que pasa lo mismo, y además también no solamente toman del tejido, llevan oxígeno, toman dióxido de carbono que va a ir al circuito menor a ser expulsado a través de los pulmones, sino que también toman metabolitos de los tejidos. Entonces esos metabolitos de los tejidos, hay dos lugares donde se pueden eliminar los metabolitos. Estoy hablando de dióxido, ¿no? Estoy hablando de otros metabolitos. O el riñón, a través de la filtración, ustedes no vieron todavía riñón, pero sepan que esa es la función que tiene el riñón, y a través del hígado, que metaboliza metabolitos, en algunos casos metaboliza también drogas, o sea, fármacos, o sea, esa es la forma que tiene, por lo cual se metaboliza. Entonces, estos, además, contribuye a la termorregulación. Ustedes ya vieron termorregulación, o sea, que vieron que es muy importante cómo se modifica el lecho vascular para que se produzca la termorregulación. Y además también participa en la respuesta inmunológica, otra vez a través de llevar la sangre a distintos lugares, ¿no? O llevar las células que están relacionadas con la respuesta inmunológica a todos lados. Empecemos con el corazón, lo vamos a ir bastante rápido acá. ¿Qué es lo que tenemos que saber del corazón? ¿Cuáles son las propiedades del músculo cardíaco? Eso ya ustedes lo vieron, pero repasemos. Automatismo, que algo vamos a recordar ahora, está relacionado con el cronotropismo, que puede ser positivo o negativo. Cronotropismo, ¿con qué está relacionado? Con la frecuencia cardíaca. Eso hablamos de cronotropismo, que es automático y que puede ser también regulado. Automático porque parte de las células marcapasos, pero puede ser regulado. Excitabilidad, o sea, ¿eso qué significa? Que si tengo un corazón aislado, sin ninguna inervación, ¿en qué condiciones puede haber un corazón aislado sin ninguna inervación en una persona? Bien, en un trasplante. Inicialmente los trasplantes no tienen el corazón en inervación, pero con el tiempo se va generando esa inervación, pero una vez que ya se hizo el trasplante. Pero el corazón puede seguir actuando con su frecuencia. Contractilidad, que es el inotropismo, que puede ser excitabilidad, es vagnotropismo, el inotropismo, que también puede ser positivo o negativo, la conductividad, el dromotropismo, conductividad. Característica del músculo del corazón, el músculo cardíaco. Las células están muy cerca una de otras, eso lo vieron ustedes en histología, entonces la información que le llega a una célula prácticamente le llega a todos en el mismo momento. Y cuando hablo de información eléctrica. ¿De qué hablo? Cuando ya al principio de la cursada yo le dije, ojo, los potenciales de acción es la forma que se conduce la información en muchos tejidos, muchos órganos y sistemas en el cuerpo humano, ¿no? Y también tiene una actividad endocrina y secretoria. Hablando de esto, durante la semana esta o la próxima, van a tener subido también una clase que no se va a dar presencial, que se va a estar relacionado con esto específicamente. Esto lo saben. Existen células contráctiles, que son la mayor cantidad de células del corazón son contráctiles, son los cardiomiocitos, son contráctiles, y células autoexcitables, que son las de todo el sistema de conducción a partir de los nodos del sinusal, y ahí ya las vamos a ver ahora. El resto son células excitables, y algunas que conducen más rápidamente la información. Que es este 1% de los cardiomiocitos tienen mayor velocidad de conducción. Algunos no es que sean células excitables, sino que tienen mayor velocidad de conducción. Y ya vamos a ver por qué la importancia que haya buena velocidad de conducción en el corazón. Bueno, y esto lo que les dije, que algunas células tienen la capacidad de secretar, que de eso van a tener un teórico.
Recuerden esto, recuérdenlo, ya lo vieron, recuérdenlo, las células marcapasos que duran más o menos 200 milisegundos, y acuérdense que estas células marcapasos son las que tienen automatismo, ¿no? O sea que pueden, que significa que tengan automatismo, que pueden despolarizarse, se despolarizan automáticamente sin necesidad de un estímulo externo. Entonces, esta es una característica potencial de acción de las células marcapasos. Recuerden que está dado porque en esta zona no llegan a potenciales demasiado negativos, como si llegan los cardiomiocitos, a menos 90 llegan los cardiomiocitos, estas no llegan a más alto que menos 60. O sea, y a partir de ahí se abren esos canales de calcio, que son los canales FANI, que llevan calcio y llevan sodio, ambas cosas a la vez, y eso es lo que permite llegar al umbral, porque eso se activan en estos valores de menos 60 más o menos. No sé qué me pregunta, sí. La contracción. La contracción, tienen otros tiempos. Claro. No, claro. Esto estamos hablando de las células marcapasos, ¿no? Que es lo que se va a conducir. Después se activan, acuérdense que se activan a determinados valores, se activan los canales de potasio, y esos canales de potasio producen la repolarización de esas células. Esta es el potencial de acción de un cardiomiocito. Acuérdense que es diferente, y porque yo les voy a, nada más que para recordarlo, ¿qué pasaba en el cardiomiocito? ¿Por qué se da esa meseta? Canales de calcio, ¿de qué tipo? Lentos. Acuérdense que los canales los llamamos lentos porque tardan más tiempo en cerrarse, y mientras no se cierren, el calcio sigue entrando. ¿Cómo? Exactamente. Después ya se empieza, claro, y aparte vas a necesitar abrir los canales de potasio para que se repolarice después, ¿no? Ah, sí, la meseta sí. También tenés y acá tenemos el calcio. Sí, ven como ya se empieza la permeabilidad del potasio ya empieza a aumentar cuando estás en la mitad de la meseta, y eso también te lo estoy manteniendo. Y fíjense los de calcio cómo duran. No te duraría la meseta. Exacto. Porque aparte se contraponen para mantener ese valor, ¿no? ¿Dónde están las células marcapasos? ¿Cómo se conduce la actividad? Y acá vamos. Estas son las células marcapasos. Es el corazón. Tenemos el nodo sinusal, recuerden, el aurículo ventricular, el haz de His. Fíjense lo que pasa con el haz de His. Hasta acá estamos aurícula. Con el haz de His, ¿qué pasa? Lleva rápidamente estas células, son células cardíacas que tienen velocidad de conducción muy alta, y finalmente está la red de Purkinje. O sea que a todas las células del ventrículo les llega al mismo tiempo la información. Aparte, tienen la propiedad de que si le llega a la de al lado, le va a llegar a la otra también. O sea que no solamente esto conduce rápidamente, hay una red que lleva toda la información inmediata, sino que además tienen esa característica. Entonces, el 1% son células marcapasos. El nodo sinusal sin ninguna regulación tiene una descarga de 75 potenciales de acción por minuto, normalmente, en condiciones normales, ¿no? Pero supóngase que no lo funciona, no está funcionando adecuadamente. ¿Qué pasa? En la clínica pasa. Entonces, ¿quién va a manejar todo esto? Este nodo. Pero este nodo tiene de por sí una frecuencia de disparo mucho menor, de 40 a 60. Entonces, y finalmente que hasta estas pueden generar potenciales de acción, pero con mucha menos velocidad. Por supuesto que esto no es compatible. O sea, ¿qué se le hace a una persona cuando tiene estos problemas? Se le coloca un marcapasos, que se le da una frecuencia determinada, etc. Entonces,
Hay otra información que ustedes, no sé si se acuerdan de anatomía, que acá entre las aurículas y los ventrículos, entre aurículas y ventrículos, no hay tejido cardíaco, hay tejido fibroso. Entonces la información no pasa directamente de las células de la aurícula a las células del ventrículo, sino que este tejido fibroso lo impide, con lo cual la información tiene que pasar por estas células para poder llegar a los ventrículos. ¿Podemos medir la actividad eléctrica del corazón? Sí, la podemos medir, la actividad eléctrica. De hecho, en la clínica se utiliza mucho el tema este. Puede registrarse en lo que llamamos el electrocardiograma. Porque el electrocardiograma no les vamos a exigir a ustedes demasiado, en los libros a veces tienen un capítulo completo y no es necesario que sepan eso, pero sepan por lo menos estas ondas que yo les voy a decir de qué se tratan, porque los que sigan farmacia, acuérdense que hay muchas drogas que pueden llegar a estar interactuando el corazón y se pueden ver alteraciones en el electrocardiograma, también hay en la velocidad de conducción de la información, o sea, hay muchas aplicaciones, sobre todo más de los de farmacia, la gente que sigue farmacia, pero y los que siguen bioquímica no importa porque después terminan todos estudiando farmacia. O sea, hay mucho pasaje después a estudiar farmacia. Bueno, entonces, nodo sinusal es donde empieza, se despolariza, que es el marcapasos. Esto también se llama marcapasos. Fíjense, cuando se produce el potencial de acción acá, se transmite inmediatamente a todas las células de la aurícula. Inmediatamente a todas las células de la aurícula. Derecha e izquierda. Y se ve el electrocardiograma con esta onda P que corresponde a la despolarización auricular. Después tenemos, esa es, ¿no? Y tenemos este intervalo PQ, que es lo que tarda desde la despolarización de las aurículas a este complejo, que es el QRS, que es la despolarización de los ventrículos. Entonces, acá ya podemos evaluar conductividad de ese tejido, midiendo este intervalo. Y después, la despolarización ventricular, el QRS corresponde a la despolarización ventricular, y finalmente es la repolarización ventricular, que lo vemos como la onda T. Esto es lo que ustedes tienen que saber del electrocardiograma, porque ahora vamos a ver la información que nos da el electrocardiograma, pero estas son las ondas. ¿Cómo se mide un electrocardiograma? Ubicando electrodos en distintas partes del cuerpo, o brazo izquierdo, o brazo derecho, pierna izquierda. ¿Y cómo se colocan? Se colocan todos los electrodos, y hay un equipo que va marcando de qué electrodo estoy midiendo. No es la misma información que yo tengo de acá, que si lo tengo acá o que si lo tengo en la pierna, ¿no? O que si los tengo colocados todo torácicos, todo alrededor del corazón. No es la misma información. Entonces hay muchas diferentes curvas que se pueden obtener de acuerdo a las diferentes derivaciones que tenemos en el electrocardiograma. Sepan esto. Sí. El complejo QRS a la despolarización ventricular. Se analiza en este complejo muchas veces también, no solamente la forma de la curva, sino el área debajo de la curva, que nos puede llegar a estar indicando hipertrofia de la pared del ventrículo, por ejemplo. Y por supuesto los segmentos, ¿no? Los segmentos son importantes, acá tienen el otro, el ST, que es lo que tarda en repolarizarse el ventrículo. Todo esto nos puede señalar alteraciones, ¿no? Entonces, ¿qué información se puede obtener de un electrocardiograma? La información proporciona información acerca de la orientación anatómica del corazón, cómo está ubicado el corazón, porque eso nos da idea también cómo está la orientación anatómica, nos da idea dónde está el resto de los órganos, ¿no? Que lo pueden estar modificando. El tamaño relativo de las cámaras, o sea, tanto aurículas como ventrículos, trastornos del ritmo y de la conducción, existencia y evolución de isquemias. Cuando se producen isquemias, la conducción se alteran estas ondas de electrocardiograma. Isquemia saben lo que es, ¿no? Falta de oxígeno. Cuando no llega adecuada cantidad de oxígeno en una zona, puede ser que haya un trombo, que haya algo que impide que la sangre llegue adecuadamente. ¿Cuál es el sistema que irriga el corazón? ¿Anatomía? El sistema coronario. El sistema coronario es el que irriga el corazón y que tiene también una regulación particular, ¿no? Y alteración también de los electrolitos. Cuando hay alteración de los electrolitos en el individuo, hay alteraciones sobre todo en la conducción.
Y los electrolitos pueden estar alterados a veces por los diuréticos, que son los que pueden modificar ese equilibrio, ¿no? La activación eléctrica se acopla con la contracción, ¿cómo? Esto lo saben, lo vieron, ya lo vieron. Recuerden nada más que para que se produzca, cuando llegue ese potencial de acción, para que se produzca la contracción tiene que entrar calcio, porque estos canales de rianodina que están acá en el retículo sarcoplásmico son calcio dependientes. Entonces hay estos spikes de calcio que son para mí en inglés ahora me cuesta cosa, que son el calcio se va saliendo del retículo, chispas de calcio, si me había quedado con el spark y no me salía la traducción. Entonces, ustedes ya lo saben, bueno, ahora lo vamos a ver un poco, pero actúa con esas proteínas reguladoras que hacen que no pueda haber unión entre la actina y la miosina, pero cuando aparece el calcio y se une, se cambia estructuralmente, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y permite que se formen estos puentes cruzados. El calcio vuelve al retículo o a través de estas dos bombas que utilizan energía también sale al exterior. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración de potasio plasmático en un individuo con el corazón? ¿Qué puede pasar? No, pero claro, el problema es que cuando tenés mucho potasio extracelular, entonces la vas a tener hiperpolarizada esa célula, y al estar hiperpolarizada no puede alcanzar contraerse. ¿Saben qué caso se puede pasar eso? Por ejemplo, en los accidentes con aplastamiento de los músculos, que el músculo se rompen las células musculares, qué sé yo, y ustedes saben que la concentración de potasio es muy alta dentro de la célula, y ese es uno de los problemas frecuentes que hay en los accidentes, que son cuando tienen mucha destrucción muscular, ¿no? Claro, y puede llegar a producir paro cardíaco directamente, puede no poder contraerse. Bueno, esto está agregado. Hay algunos fármacos como fluoros digitálicos que lo que hacen es inhibir esta bomba. Entonces, yo lo estoy mezclando un poco de fármaco para que ustedes también vean cómo lo van a aplicar. Cuando se bloquea esta bomba, se mantiene más tiempo el calcio, se mantiene más concentración de calcio en el intracelular, entonces eso, por supuesto, controlado, ¿no? Y eso hace que la fuerza de contracción sea mayor. Y por eso gente que tiene problemas cardíacos puede... Claro. Más que la acetilcolina, los inhibidores la acetilcolina se libera en las terminales, los inhibidores del metabolismo de la acetilcolina, ¿no? Entonces ahí donde puedes llegar a tener el problema, ¿no? La acetilcolina esterasa, desinhibir la acetilcolina esterasa y puedes tener un aumento de acetilcolina y ahí puedes tener las dificultades. Además no puedes contraerte los músculos, se te quedan sin poder transmitir la información. Me gusta que te acuerden de cosas anteriores. Sí, por eso lo asociaste, pero sí, eso sobre todo, la acetilcolina lo que tiene una acción en las células marcapasos. Se sabe que hay algunos canales de acetilcolina en los ventrículos, pero no se sabe cuál es la función. O sea, la acetilcolina tiene fundamentalmente la acción de disminuir la frecuencia cardíaca. Sobre las células marcapasos actúa, y así, esos son los mecanismos. Esto era, ¿no? Nada más que para recordarle que la troponina tropomiosina, que cuando entra el calcio se une, ven que tienen tapado el sitio donde se tiene que unir la actina y la miosina, y cuando cambia estructuralmente, cuando aparece el calcio, y de esa manera se pueden formar los puentes. ¿Cómo funciona? Yo voy un poco rápido porque si no se me van a ir ustedes, pero ¿cómo funciona el conjunto de todos estos componentes y cuáles son las funciones? Acá viene el tema, volumen minuto cardíaco. Es un parámetro es tema de exámenes. ¿Cómo se regula el volumen minuto cardíaco? ¿De qué depende el volumen minuto cardíaco? ¿No? O sea, es importante como tema en este sistema. ¿Por qué? ¿De qué depende?
del volumen sistólico, cuánto eyecta cada ventrículo por minuto. Y los dos tienen que eyectar la misma cantidad, porque dijimos que se tenía que mantener la misma velocidad y el mismo volumen. Entonces, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca ya vimos, como lo vieron ustedes, que hacer los marcapasos lo que puede estar regulado, ahora vamos a poner una diapositiva, pero lo que tiene que estar regulada por ese más nervioso autónomo fundamentalmente, ¿no? Hay algún otro, pero ya lo vamos a ver. Y el volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. El volumen minuto, perdón, depende de la contractilidad y el volumen sistólico depende de esos factores. ¿Por qué? Porque lo que se eyecta, que es el volumen, por cada sístole es cuando se contrae, diástole cuando se relaja, por cada sístole, ¿qué es lo que se eyecta? ¿Qué volumen se eyecta? Y después si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca nos dice en un minuto cuánto, ¿no? Entonces, esto recuérdenlo, que lo que se modifica, ya sea por estimulación simpática o por estimulación parasimpática, es en la curva de prepotencial diastólico, que es esta que tienen acá. En negro es la normal, ¿no? Prepotencial diastólico, o sea, el tiempo que tarda en llegar al umbral. Es automático esto. Entonces, cuando hay una descarga simpática, ¿a través de qué receptores en el corazón pasa esto? Adrenérgicos. ¿Qué receptores? Beta 1 fundamentalmente, hay beta 2 también, pero tienen una regulación entre ellos, pero prácticamente el beta 1 son los que más actúan acá. Fíjense, lo que pasa es que cambia esta pendiente se hace más abrupta, tarda menos tiempo en llegar al umbral, con lo cual en el mismo tiempo va a haber más cantidad de potenciales de acción, o sea, esto se va a reflejar en una mayor frecuencia cardíaca. Estimulación parasimpática a la inversa, y lo que se produce está más hiperpolarizada la célula, lo cual hace que se produzca tarda más tiempo en llegar al umbral, esta pendiente es mayor, con lo cual hay menos cantidad de potenciales de acción por minuto. Exactamente. Adrenalina o noradrenalina, ¿no? Cualquiera de las dos. La adrenalina. Sí. Las terminales. Exacto. Hay una cosa, es interesante este gráfico porque hay una relación entre el volumen diastólico final, el ventrículo está relajado, está en diástole y se llena, ¿no? Y en ese momento lo llamamos volumen diastólico final o volumen telediastólico, lo van a encontrar también en los libros, o volumen de final de diástole. Hay varios términos, pero es el volumen final cuando termina la diástole, cuando ya se dejó de relajar ese ventrículo. Entonces, acá entonces, es decir, fíjense qué pasa acá. Cuando aumenta el volumen diastólico, o sea, aumenta el llenado, aumenta el volumen sistólico. O sea, algo tiene que estar pasando, que cuanto más volumen tenemos adentro de ese ventrículo, más se eyecta, más volumen se eyecta, que es el volumen sistólico. Vamos a ver por qué pasa esto. Y esto lo explica la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling para el corazón depende del volumen de llenado. Entonces, fíjense esto es el volumen de llenado óptimo, donde la fuerza, la tensión que puede realizar la pared, porque por supuesto hay mayor volumen sistólico porque hay más contracción de la pared del ventrículo, ¿no? Entonces, la fuerza es máxima. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando tenemos, es el volumen de llenado, donde más cantidad de puentes cruzados se pueden formar entre actina y la miosina. Ese es de tiempo, porque si yo estoy así, más cantidad de puentes cruzados. Si yo aumento el volumen de llenado, ¿qué pasa? Se estira el sarcómero y puedo formar menos puentes cruzados. O sea, ¿ven cómo va bajando la fuerza de contracción? Y acá pasa lo mismo, porque si yo tengo esto, lo que me puede pasar es esto, que está tan acortado que queda menor cantidad de puentes cruzados. Acá tienen los dibujitos, se los pueden mirar bien, pero la ley de Starling dice eso, que a mayor volumen telediastólico, o sea de llenado, mayor fuerza de contracción porque hay mayor cantidad de puentes cruzados que se puedan formar. Aumenta la contractilidad. Al aumentar la contractilidad, aumenta la eyección. Y se llenó más. Y tiene la lógica, yo hoy les dije, en fisiología todo actúa por lógica. Si se llenó más,
voy a tener que inyectar más, porque si no me voy a quedar con un volumen adentro de ese ventrículo, ¿no? Y para inyectar más tengo que aumentar la fuerza. El retorno venoso es otro tema para recordarse. Fíjense que el retorno venoso, por supuesto que depende de la volemia, ¿no? Porque si hay una pérdida de sangre va a disminuir, de la presión intratorácica, que, o sea, ¿cómo está volviendo la sangre al corazón? A través de todo el sistema venoso, ¿no? Vuelve, sale de los tejidos, los capilares, y después se forma el sistema venoso y sale. La presión intratorácica, que cuando no vieron respiratorio, pero cuando respiramos, cuando inspiramos, se produce una presión negativa dentro del tórax para permitir la entrada del aire. La presión venosa central y la presión central, la presión venosa central, en la aurícula derecha es cero la presión. En la aurícula derecha, cuando vuelve la sangre, es cero. Si, normalmente en las venas alrededor de entre 20 y 30 milímetros de mercurio, entonces eso le hace como una bomba de vacío, ¿no? Para que suba. Y finalmente, otra cosa importante, por empezar, la postura. No es lo mismo el retorno venoso cuando yo estoy parada, o con los... Más que parada, supóngase que estoy en un lugar con las piernas colgadas. El retorno venoso no es lo mismo ahí que cuando estoy acostado, por ejemplo, o que levanto las piernas, es diferente. Entonces, la bomba muscular es importante. Yo mantengo el retorno venoso ahora porque mis músculos están contraídos permanentemente. Se contraen, entonces empuja la sangre. Al contraerse, ven cómo hace, aplasta la vena para que sea. Y como hay válvulas dentro de esas venas, las válvulas no permiten que vuelva para abajo, ¿no? Estamos en contra de la gravedad haciendo las cosas estas, ¿no? Así que bueno, esos son retorno venoso. Otra pregunta habitualmente que cae: la tensión que realiza la pared del ventrículo, porque van a ver que cuando hablemos de precarga hablamos, depende del volumen, depende de la presión del ventrículo, pero eso se traduce en una tensión. O sea, uno tiene que ver la tensión que se ejerce sobre la pared de ese ventrículo. Entonces depende del área dentro de la cavidad, la tensión, ¿no? Y del área parietal, de la pared. Y el área intracavitaria depende sobre todo del radio, los demás son constantes, ¿no? Entonces cuando la ley de Laplace, cuando sacamos la ley de Laplace, vemos que es así, que depende de la presión dentro del ventrículo, del radio del ventrículo, y depende dos veces el espesor de la pared, ¿no? De eso depende la tensión que va a tener ese ventrículo en el momento ese. Entonces, el miotropismo, que es la fuerza, depende entonces de la activación simpática, las catecolaminas circulantes, de la inhibición parasimpática, pero fíjense esto, que está relacionado con esto, de la frecuencia cardíaca, que es el efecto Bowich. ¿Por qué la frecuencia cardíaca? Cuando aumenta dentro de valores normales, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el tiempo entre contracción y contracción no es lo suficientemente largo como para permitir que todo el calcio se vaya. No se mantiene contraído ese corazón, pero cuando vuelve a haber otra potencial de acción y vuelve a entrar calcio, van a ver que va a haber más fuerza de contracción porque hay como una mayor concentración de calcio. Ese es el efecto Bowich, que está relacionado con la frecuencia cardíaca. Y el efecto ANREP está relacionado con... Perdón. Sí, eso está relacionado con el fenómeno de escalera. Sí, cuanto más cerca tenés las despolarizaciones, más cantidad de calcio se te va a quedar dentro. Y cuanto más cantidad de calcio tengas, más fuerza de contracción. Y además, el tema es que si vos te vas a una frecuencia demasiado alta, entonces ya tenés un problema, porque si vos tenés frecuencia muy alta dentro de valores fuera totalmente de los normales, entonces ya empezás a tener insuficiencia de ese corazón porque no se puede llenar, no le da el tiempo de llenado, dado que una contracción atrás de la otra. O sea, esto es dentro de condiciones normales, fisiológicas. Poscarga, efecto ANREP está relacionado con la presión dentro de la aorta o la resistencia periférica que haya a eyectar la sangre. O sea, es una cosa posterior, es con lo que se encuentra el ventrículo cuando se contrae. Pues me encontré con una presión más, me quedé con un volumen residual mayor, porque no pude eyectar todo, después se adapta.
ese volumen residual mayor haya que haya un mayor volumen de fin de diástole, y la siguiente va a tener la fuerza suficiente por el mecanismo de Frank-Starling para seguir inyectando. Después se hacen modificaciones a nivel de los cardiomiocitos, con aumento de catecolaminas, con aumento del sistema de renin-angiotensina, con aumento de endotelina, o sea, se dan dando unos mecanismos para poder mantener eso, si esto se mantiene. Y si no, ¿saben lo que pasa? Se hipertrofia la pared. Con esos mecanismos se va a hipertrofiar la pared, entonces voy a tener más fuerza para inyectar contra esa presión que me está ejerciendo la aorta. Sumado a esto, vamos a ver si terminamos en 10 minutitos. Bueno, esto es lo mismo que lo que se estaba explicando recién. Poscarga, cuando hablamos de precarga hablamos prácticamente del mecanismo de Frank-Starling, pero también depende de la distensibilidad, porque lo que dijimos hoy que dependía de la tensión que se producía sobre la pared, ¿no es cierto? Y de la presión del llenado, la contractilidad, como dijo la compañera, bien dicho, el fenómeno de escalera, dado por el aumento de la frecuencia, y depende de los canales iónicos. Eso es poscarga. Sí. Sí. Es el fenómeno de poscarga, claramente. Pero cuando aumenta la presión de... Exactamente. Sí, exactamente. Diástole, sístole, y además, bueno, acá entramos en el tema, ustedes lo van a ver esto muy bien en los seminarios y en el trabajo práctico, van a trabajar mucho sobre el ciclo, por eso no le voy a dejar mucho tiempo a esto. Hay una manera de graficarlo en el tiempo, ¿no? Que es lo que pasa en el tiempo, y estas son diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven esto tiene, a ver si puedo marcarlo con esto y no voy contando con el dedo. Oh, bueno. Fíjense, esta es la presión de la aurícula izquierda. ¿Cómo sabemos que es ventrículo izquierdo? Esto es ventrículo izquierdo. ¿Cómo sabemos que es ventrículo izquierdo? Que no se los dije todavía. ¿Saben por qué sabemos que es ventrículo izquierdo? Porque las presiones de la arteria aorta son normales, 80 a 120 milímetros de mercurio. Digo normales, hay un rango, ¿no?, de normalidad, pero pongamos 80 a 120, para que tengan idea de la escala, 80 a 120, que está acá la aorta. Acá está la presión de la aorta, la que tienen acá arriba. Entonces, ¿qué pasaría si fuera ventrículo derecho? Que las presiones de ventrículo derecho van de 8 a 24 milímetros de mercurio. O sea que el volumen en minuto era el mismo, lo que no es el mismo es la presión. Es un sistema de baja presión la del sistema pulmonar. De hecho, cuando aumenta la presión del sistema pulmonar, porque el corazón no está funcionando adecuadamente, entonces no le está sacando adecuadamente la sangre, ¿qué es lo que se produce? Edema pulmonar, o sea, salida de líquido por aumento de la presión hidrostática, salida de líquido de los capilares. O sea que... Sí, vuelvo a explicarlo. El sistema pulmonar es un sistema de baja presión, de 8 a 24 milímetros de mercurio, máxima 24 milímetros, al otro estaba hablando 80, 120 milímetros de mercurio. Entonces, cuando aumenta la presión en este sistema, ¿por qué puede aumentar la presión en ese sistema? Normalmente por insuficiencia cardíaca. El corazón, ¿a dónde va la sangre de las arterias pulmonares? A la aurícula izquierda, ¿no? Entonces aurícula izquierda, después ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo tiene que eyectar ese volumen. Si el ventrículo izquierdo no está funcionando adecuadamente, se queda parte del volumen, incluso para atrás, y eso hace que se aumente la presión en el sistema pulmonar. Cuando aumenta la presión en el sistema pulmonar, lo que hay es una salida de agua de los capilares al intersticio. Y cuando hay agua, ustedes lo van a ver en respiratorio, cuando hay agua entre el capilar y el alvéolo, ¿no?, que es donde tenemos el gas, no hay un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, en el edema pulmonar, el problema que hay es que no hay un intercambio gaseoso adecuado y la persona puede morirse de un edema pulmonar, ¿no? Pero bueno, ese es el mecanismo. Y después, bueno, esto es lo que pasa con el ventrículo, y esto, ¿saben lo que tienen acá? Volumen, esto es volumen. En la sístole auricular
empieza la sístole auricular, se produce un poco el último llenado. Pero las aurículas son más chicas que los ventrículos. ¿Y saben lo que pasa? Cuando viene el retorno venoso, en realidad llega la aurícula y está bien que la aurícula se va a contraer antes que el ventrículo, se va a contraer antes, pero ¿qué pasa? Si fuera nada más que la aurícula, que es chica, nada más se contrae y eyecta ese volumen al ventrículo, no sería suficiente para el ventrículo. Entonces el ventrículo se va llenando a medida que se llena la aurícula. La sangre de la vena pulmonar entra a la aurícula y pasa al ventrículo porque están abiertas las válvulas. Pasa al ventrículo y se empieza a llenar. La última porción de llenado se produce cuando la aurícula se contrae, pero se vino llenando antes. Se viene llenando, ven, desde antes se viene llenando. Y la última parte es cuando la aurícula se contrae. Fíjense hasta qué valores llega. Durante todo este periodo de sístole, acá empieza la sístole, ¿eh? Durante todo este periodo de sístole, ¿qué pasa con el volumen acá? Es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando empieza a contraerse el ventrículo tiene cerradas las válvulas mitral y la válvula sigmoidea, o sea, tiene todas las válvulas cerradas, o sea, se está contrayendo con válvulas cerradas. ¿Qué pasa con la presión ahí adentro? Aumenta la presión. ¿Y hasta cuánto? Hasta que se abre una válvula. ¿Qué válvula se tiene que abrir? La sigmoidea, que va a la aorta. ¿Cuándo se va a abrir? Cuando el ventrículo alcanza la presión de la aorta, que es la presión mínima, que es esa mínima que nosotros estamos hablando de 80. Entonces ahí se eyecta el volumen. Fíjense lo que pasa con el volumen, ¿no? Se eyecta hasta que, bueno, termina la sístole y se empieza a relajar el ventrículo. Esta es una manera de expresar el ciclo cardíaco, pero ustedes lo van a ver también en esta forma. ¿Qué es esta forma? Esto es volumen y esto es presión, o sea, volumen de llenado, ¿no? Entonces empieza a llenarse, llenado diastólico. Las presiones no cambian mucho durante el llenado diastólico, se ve que son bastante bajas, se quedan ahí, y después empieza a haber un aumento. ¿Acá qué es esta fase? La isométrica sistólica, se está contrayendo sin cambios de volumen, se contrae, alcanza las 80 más o menos, fíjense acá los valores, 80, se empieza a eyectar, una eyección rápida, después una más lenta, termina la sístole y empieza a haber un periodo de relajación que también, ¿qué características tiene? ¿Cómo está el volumen ahí? Constante, es una relajación isovolumétrica, y así vamos. O sea, la presión de las aurículas es muy baja siempre. O sea, te puede aumentar, te puede ser 0 en diástole y te puede aumentar a 1 o 2 milímetros de mercurio. No más que eso, no más que eso. Es un sistema de baja presión, de muy baja presión. La aurícula estoy hablando, ¿no? Igual que viene sangre del sistema sistémico, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de todo el sistema venoso te va disminuyendo, eso permite igual que llegue, y en general la aurícula, y puede llegar a ser negativa también. En diástole puede llegar a ser negativa y no sube a valores muy altos, ¿no? Muy bajos siempre alcanza. No, ¿acá qué es? No, bueno. Y acá es, otras cosas que van a ver, fíjense, acá aumentó la precarga. Estábamos acá, la que habíamos visto, aumenta la precarga, aumenta el llenado, ¿ven? Yo les quería me olvidé de mostrarles algo, no, acá no, acá. Fíjense que nos queda un volumen residual. O sea que el próximo llenado vamos a tener un volumen residual y ese volumen residual es el que puede aumentar cuando aumenta la poscarga. En el primer latido puede aumentar. Entonces, fíjense, aumenta el volumen, va a tener que llegar al mismo valor, que es el valor de la aorta, para abrirse y empieza la eyección. Como aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, entonces fíjense lo que pasa, logro eyectar todo y vuelvo a tener el mismo volumen residual. O sea, cuando aumenta la precarga, ¿no? Pero la precarga, acá la poscarga, normalmente no aumentaría, eso sería como H que uno...
No, sí, como que no te aumenta. Te puede aumentar sí, te puede aumentar. Mira, cambias de posición, o vos te acostás y te levantás las piernas, inmediatamente te va a aumentar la precarga porque se te hace más rápido la llegada de sangre. Pero fíjense que muchas veces es una maniobra, ¿no? De una persona que no sé, se acuesta y le levantan las piernas, ¿no? Porque sí puede llegar a aumentar la precarga. Además, ustedes van a ver ejercicio, creo que algo vieron, pero no importa. En el ejercicio se produce descarga simpática y hay zonas donde hay, no te puedo decir depósitos de sangre, porque la sangre circula, pero mucho más lentamente. Y hay acumulación de sangre, el vaso y el hígado. Entonces, ante una descarga simpática se produce venoconstricción y ese volumen que está ahí sale a circular. Ahí es otro aumento del retorno venoso. O sea, eso es otra forma. Y eso es fisiológico totalmente, ¿no? Y ahí aumentaría el volumen sistólico. Claro, aumenta el volumen sistólico, aumenta la precarga y por la ley de Frank-Starling aumenta la fuerza de contracción. Entonces que ese corazón se sigue manteniendo, funcionando adecuadamente. Le llega más sangre, va a inyectar más sangre. Que eso es lo que tiene que hacer para mantener los volúmenes. Bueno, y esto es la poscarga. Cuando en realidad la poscarga dijimos, bueno, acá se llenó y se produce la contracción isovolumétrica. ¿Pero qué tiene que alcanzar la contracción isovolumétrica? Tiene que alcanzar valores mayores de presión, porque la aorta va a tener mayores valores de presión. Y eso va a generar que va a tener que llegar hasta acá con esa cosa, se va a producir en un primer latido. ¿Qué va a pasar? Esta es la contractilidad que tiene, esta curva es de contractilidad, está con esa contractilidad. Entonces eso lo que va a pasar es que va a quedarse un volumen residual mayor. Eso lo van a trabajar muy bien en los seminarios, o sea, esto es una introducción que yo les estoy haciendo, pero van a trabajar con los ciclos, ¿no? Especialmente. También esto lo podemos transformar en una práctica, ver cómo serían esto en el caso del ventrículo derecho, ¿no? Cómo serían las presiones que alcanza. ¿Qué pasaría con la contractilidad si aumenta, con esta curva? ¿Con qué curva? Con esto. O sea, ¿qué pasaría si... Después va a aumentar la contractilidad. Lo que se va a modificar después, como yo les dije, se van a generar mecanismos, el sistema de renin-angiotensina cardíaco, las endotelinas, etcétera, que lo que va a modificar es esta curva de contractilidad. Entonces, ¿qué van a hacer con esta curva? Va a tener otra pendiente. Entonces, esto va a llegar acá y va a poder eyectar todo el volumen. Esto es en el primer latido lo que pasa. Después ya se va a tratar de modificar. Modificás esta pendiente, esto va a llegar hasta acá y va a eyectar todo el volumen. Va a lograr eyectar todo el volumen. La pendiente no se modifica, digamos, el diagrama. No, lo que se modifica cuando modificas la pendiente es a dónde va a llegar esto. Entonces, lo que tiene que llegar es que el volumen residual siempre sea el mismo. Y esto no es porque llegó más sangre, esto es porque se encontró con una presión más alta para eyectar. Y eso se va a dar en el primer latido. La próxima clase vamos a hablar de regulación, vamos a tener más horario, vamos a hablar de regulación. Entonces van a ver que vamos a volver a hablar de volumen minuto, porque la presión arterial depende del volumen minuto cardíaco y de la resistencia periférica. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase y vamos a ver cómo se regula la presión arterial, que va a ser el tercero. Y la tercera clase que van a tener, que va a ser el jueves, es de endotelio específicamente. Fuimos rápido, bueno, ya estamos, gracias.